Bueno, buenas noches, hermanos, que nos estáis viendo. Un día más tenemos un programa un tanto especial desde la iglesia del Picarral, equipo de rescate. Hoy Dios nos ha bendecido con una grata visita que va a estar con nosotros en estos medios. La verdad es que para nosotros es un honor y un privilegio tener a un siervo como nuestro hermano Carlos. Ahora le vamos a dar paso para que él dé un saludo, se presente, y a continuación vamos a hacer una serie de preguntas para que nos explique bajo su experiencia vivida, su conocimiento, un área que es como un tema tabú. Muchas veces no se habla mucho, pero que no se hable no quiere decir que no esté ahí, ¿vale? Es un tema muy especial y en esta noche creo que vamos a desvelar muchas cosas ocultas que el enemigo tiene, que por falta de conocimiento muchas veces ignoramos, pero que lo ignoremos no quiere decir que sea algo real. Amén, es algo real. Bueno, esta noche tengo a mi izquierda a mi hermano Sansón, candidato de la iglesia. Hoy estamos yo y mi hermano Sansón solos. También está mi hermano Johnny, que es el que se encarga del sonido y del vídeo. Gracias a nuestro hermano Johnny por la labor que está haciendo. Sin él esto no sería posible. Y gracias a estos medios que Dios nos da, Dios nos permite la tecnología para poder hacer estas cosas tan buenas como es desde la distancia poder juntarnos hermanos desde Madrid, Zaragoza y de muchas partes de España y fuera de España. Bueno, sin más preámbulos, Sansón da un saludo y directamente pasamos a nuestro hermano Carlos para que él se presente y dé un saludo. Amén, buenas noches, que el Señor les bendiga mucho. Pues como dice el pastor, es un programa que va a despertar muchas conciencias, ¿no? Porque como ha dicho el pastor, aunque es un tema un poco tabú, un poco tema tabú, también es un mandato que el Señor nos mandó, diciendo ir y echar fuera demonios. Creo por la fe que va a ser un programa bendecido. Amén. Donde muchas dudas, no solo nuestras, sino también de ustedes desde casa, sí, van a ser respondidas por este gran siervo, y simplemente siéntense, acomódense y disfrutar de esta bendición tan grande que hoy el Señor nos ofrece. Bueno, hermano Carlos, te bien. Bendiciones para todos. Es un honor para mí, un privilegio que Equipo de Rescate se haya acordado de mi persona para poder estar compartiendo este programa. Gracias a todo el equipo de Rescate que hace posible esta transmisión a través de las redes sociales, y saludarte a ti que nos estás viendo a través de las redes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Esperamos ser de bendición. Hemos estado orando por este programa y creo con todo mi corazón que hay gente que será tocada, bendecida, que hay temas escabrosos que quizá no conocen, y a lo mejor Dios te trae luz a través de este programa. Así que gracias, pastor, gracias, Sansón. Y bueno, pues aquí estoy. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, hermano Carlos. Bueno, para nosotros es un honor, de verdad, tenerte aquí con nosotros como invitado. Sí quiero decir a la audiencia que por favor se suscriba al canal para que mucha más gente pueda ser partícipe de este programa y podamos bendecir a mucha más gente. Así que, por favor, suscríbete, dale un like, me gusta, para poder llegar a más gente. Bueno, y como siempre suelo decir, vamos a ir con una tandada de preguntas, pero la primera en especial es la que siempre hacemos a casi todos los invitados, Carlos. Y es que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu conversión. Tienes muchos años de evangelio desde que conociste al Señor, pero queremos que abreves un poquito y nos cuentes un poco tu trayectoria de cuando estabas en el mundo que no conocías al Señor hasta ahora. Sé que es muy largo, pero intenta cortarlo un poquito. No os preocupéis, que en 2 minutos sintetizo lo que es mi testimonio, y entonces comprenderéis por qué dentro de mi ministerio me aboco mucho a lo que es el tema de la liberación y la demonología, ya que
yo siendo inconverso, bajé al culto por causa de un problema que tenía, una quimera que tenía con un primo hermano de mi mujer, y nos buscábamos uno a otro para matarnos. Y bueno, no sé por qué extraña razón yo iba a buscarle, no lo encontraba, él me buscaba a mí, no nos encontrábamos. Y ese día mi hermano me invitó a bajar al culto. Yo me negué porque creían que me estaba escondiendo de mi enemigo. Pero al final me convenció y dije, bueno, por mirar tu cara voy a bajar. Yo en esa época, perdonen, pero mi propio testimonio, era drogadicto, llevaba 2 gramos de cocaína en el bolsillo el día que me convertí. Ingerí aquellas dosis altas de cocaína y me senté a escuchar el mensaje de la palabra, pero alguien predicaba y decía, hay oportunidad para ti. Y cuando dije esa frase, el efecto se me iba de mí, así que yo creía que eso era mentira porque podía haber oportunidad para cualquiera menos para mí, ya que yo tuve en ocasiones encuentros con el mismo Satanás, me hablaba desde un espejo, tuve 3 intentos de suicidio y por alguna extraña razón me desmayaba, no entendía qué era lo que me pasaba. Hoy sí lo entiendo, que cuando Dios preparaba un comienzo, aunque Satanás quería mi final, y Dios me tenía preparado una vida eterna cuando Satanás quería mi muerte. Y allí acepté a Cristo, pero cuando me quise levantar para recibir a Jesús, allí me manifesté en la misma iglesia y me sentí morir, yo me vi como fuera de mi propio cuerpo. Entonces allí le pedí ayuda al Señor y le dije, Señor, yo sé que esto es producto de los demonios que predican estos evangélicos, pero yo te ruego que si eres real y hay una oportunidad para mí, hazme libre, libérame de estos demonios. Y prometo que yo predicaré tu palabra todos los días de mi vida. Y aquí estoy, predicando la palabra del Señor. Gracias a Dios tengo 36 años de ministerio y cada día estamos más enamorados de Jesús. Qué bien, qué bien. Qué bien, qué bendición, qué bendición. Dios siempre tiene una oportunidad. Amén. Siempre. Pero hay que saber aprovecharla, ¿verdad, hermano mío? Verdad. Pero Él es el bueno de las segundas oportunidades. Así que si hay alguien que rechazó esa oportunidad, hoy puede ser tuya. Amén, lo creo. Bueno, vamos a ir metiéndonos de lleno en este mundo tan peculiar, ¿vale? Tan especial como es el mundo de los espíritus. Creo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra demonios, potestades, principados. O sea que es algo muy real, como he empezado diciendo, que no lo veamos no significa que no esté ahí. Amén. Yo quiero empezar con una pregunta. Yo particularmente creo que sí, porque la Biblia lo enseña, pero quiero que tú lo expliques, porque creo que habrás vivido muchas experiencias, con alguna experiencia, y no lo puedas contrastar. Y la pregunta es, ¿hay espíritus o incluso pecados que pueden causar enfermedades físicas en la vida de una persona? Amén. Te respondo a eso. Podemos tomar el ejemplo del capítulo 12 del libro de Lucas, donde vemos la historia de la mujer encorvada. Amén. Y la Biblia dice específicamente que había una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. O sea que esa enfermedad era provocada por un espíritu. Y aunque Jesús la reconoce como hija de Abraham, dice, esta hija de Abraham que había sido atada durante 18 años no habría de desatarse de esta ligadura. Quiere decir que el enemigo tiene poder para infligir enfermedades en el cuerpo. Claro que sí. El hombre de la mano seca. Y vemos muchos pasajes de la Biblia
donde podemos determinar que hay demonios que sí que atacan físicamente. Claro que sí. Vale, la pregunta es, Carlos, bajo tu experiencia personal, ¿has hecho alguna liberación donde se haya manifestado que se haya desaparecido esa enfermedad de esa persona? ¿Has tenido esa experiencia? Sí, he tenido muchas experiencias. Una de ellas te voy a contar en una de las campañas del hermano evangelista Carlos Anacondia. Llegó una mujer con el rostro del lado izquierdo 1,5 centímetros, así salido para afuera. Ella fue a los médicos, los médicos decían que era como un cáncer de piel y que por eso tenía la mitad del morro salió para afuera, la nariz engordada de este lado, la ceja, y era como medio rostro, 1,5 centímetros más para afuera. Algo un poquito monstruoso. Y esa mujer la llevamos a confesión y ella no confesó durante 3 días de campaña seguido. Ella decía ser cristiana, que nunca había tenido que ver con demonología, ni que nunca tocó áreas del ocultismo. Y yo, después de los 3 días, estaba un poquito frustrado, pero el Espíritu Santo vino en mi ayuda y me dijo, dile que renuncie al espíritu de mentira. Entonces, ese espíritu de mentira no permitía que ella confesara, sino que utilizaba mentira negando la verdad. Entonces le dije, ¿usted podría renunciar al espíritu de mentira? Y me dijo, no, pero es que yo no he mentido nunca en mi vida. Y digo, acaba de echar usted la mentira más grande de toda su vida. Entonces le dije, pero bueno, ¿usted estaría dispuesta? Claro que sí. Entonces renunció, y al renunciar al espíritu de mentira, reprendimos ese espíritu mentiroso y luego le volvimos a preguntar, ¿está segura que no recuerda haber tocado algún área de ocultismo? Me dijo, bueno, ahora que recuerdo, una vez vino a mi casa una persona tal y cual y me dijo que agarrara una fotografía de cada integrante de mi familia, la envolvieran en un pañuelo, de ahí luego en una bolsa roja individualmente, y me hizo enterrar todo en un árbol en el jardín. Entonces ahí entendimos que había un pacto satánico allí, rompimos ese pacto y hubo una manifestación muy terrible, pero yo no la vi libre. Así que esta mujer se fue como de costumbre, como un día más, pero al otro día, cuando regresó, yo no la reconocí. Me dijo, Pastor González, ¿no me conoce? Digo, pues, te quiero conocer, pero no caigo. Soy María. Digo, no puede ser, María. Su cara había vuelto a su lugar y ella fue sana de esa atadura, porque no era una enfermedad, era un demonio que estaba provocando aquello, y no había ningún cáncer de piel, sino que era un demonio, y ella quedó renovada en el nombre de Jesús. Qué bien, qué bien. Qué bueno. Venga, Sansón. Sé que Sansón, nuestro hermano Sansón, es un área que apasiona mucho. Y sí, creo que tiene muchas preguntas para hacer. Muchas, demasiadas. De tantas preguntas, como dice el pastor, luego llego aquí y no me acuerdo casi de... Bueno, empieza por la primera, dispara. Tengo una pregunta que creo que muchas veces ha habido confusión. ¿Es lo mismo? ¿Qué diferencia hay estar una persona poseída o una persona influenciada? Amén. Podemos ver varias clases de ataque satánico sobre seres humanos. Una es la opresión, otra es la atadura, otra la posesión y otra el enajenamiento. Son 4 fases de ataques del diablo. La opresión, que la puede sufrir hasta un cristiano, porque la opresión es un ataque externo. Quiere decir que el demonio puede estar oprimiendo, amén, y poniendo trabas para que, como a Daniel, que le dijo desde el primer día que oraste, fue oída tu oración, pero el espíritu de Persia se me opuso. Te estás dando cuenta, hay un demonio tratando de frenar la bendición que Dios ya había declarado, pero ese demonio se resistía.
y tuvo que venir el ángel Miguel a ayudar al ángel Gabriel. Todos conocéis la historia. Amén. O sea, que hay opresión. Luego está la atadura. Amén. Que la atadura es todo lo que deriva de dos, que son las madres de todas las ataduras habidas y por haber. Derivan del odio y derivan del miedo, del temor. Esas son las madres. Del odio viene el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, la venganza, el espíritu agresivo. Te estás dando cuenta, todo esto parte porque en alguna vez dejemos entrar un espíritu de odio dentro de nosotros. Y del temor vienen las fobias, del temor vienen los celos, porque los celos no es otra cosa que miedo a perder lo que uno ama. Por eso hay gente celosa. Y a la gente celosa, hay gente que no puede verse el tobillo a la esposa, ni el esposo puede nada porque ella cree que está mirando a otras mujeres, y son esos espíritus de celo. Esos celos no es otra cosa que un espíritu de temor, que te ata, que no te deja vivir, que te opresiona allí. Luego está la posesión. La posesión ya es un ataque interno, ya es un demonio que ha entrado. Amén. Porque la atadura es algo psicológico y mental, pero la posesión es un demonio operando desde dentro que puede robar tu propia voluntad y ejercer su voluntad. Y luego está el enajenamiento. El enajenado lo vemos en aquel que rompía los grilletes y las cadenas, y es que ese no toma voluntad en ningún momento del día. Son 24 horas al día tomado por un demonio. O sea que ha quedado enajenado, ha dejado de ser dueño de su propia persona y de su propia voluntad. Esas 4 fases hay. Entonces, una influencia es lo que el diablo ofrece. Influenciados. El diablo te influencia a que tengas deseos. Es como una influencia es lo que utilizó para atraer a la mujer en el huerto del Edén. Y le mostró el fruto. Entonces ella vio con la carne, codició con el alma, y el espíritu quedó apresado. Porque la influenció a ello. Y luego ella influenció a Adán. ¿Y hay algún método para poder combatir con las influencias del enemigo para mucha gente que a lo mejor están pasando por estas situaciones? Claro que sí. Solamente hay un antídoto contra el pecado, contra los demonios, contra todo ataque de mal, y se llama Jesucristo. Amén. Cuando alguien está enfermo, va al médico y pide cita. Entonces, cuando alguien está influenciado y usa la oración, entonces se conecta con Dios. Y la Biblia dice: todo aquel que a mí viene, yo no lo echo fuera. Cuando alguien clama a Dios, Dios está dispuesto a socorrer a todo aquel que lo necesite. Por eso, si alguien que está viendo está atado por influencias satánicas, hay gente que está siendo influenciada en cosas que no tienen que ver en Internet, que puede operar en muchas áreas, que por respeto evito de decirlas aquí, pero sabes que el Internet es un mundo abierto tanto para el bien, porque puedes oír prédicas, puedes escuchar un programa como este que vosotros estáis haciendo, Equipo de Rescate, o puedes consultar páginas sexuales, puedes consultar páginas satánicas, puedes incluso, hoy en día puedes incluso hacer pactos satánicos a través del Internet. O sea, que nosotros tenemos una libre elección para elegir el bien o el mal. Pero si alguien está siendo influenciado y en esta noche clama, se cumplirá la palabra: clama a mí y yo te responderé. Amén. Amén, amén. Amén. Bueno, has dado una solución para aquellas personas que posiblemente estén influenciadas por dardos del enemigo, pensamientos que el enemigo lanza o nos muestra de alguna forma, pero ¿cómo se trataría a una persona
que está poseída y no es dueña de sus actos? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para poder liberar a esa persona? Porque entiendo que primeramente una persona que está poseída tiene que querer ser desposeída o se puede hacer a la fuerza. A ver, os explico un poquito. Vemos que hay gente con unos talentos o dones dados por Dios especiales, como, por ejemplo, Pablo, que se llevaban los paños de su propio cuerpo, le quitaban los delantales y al contacto con el poseído quedaban libres, o Pedro, que con la sombra sanaba a los enfermos y liberaba demonios. Pero no todos tenemos estos talentos. El hermano Carlos Anacondia, gran evangelista en Argentina y en todo el mundo, tiene dos dones que operan en él, que Dios le ha puesto en él específicamente para este misterio. Uno es el don de fe y otro es el discernimiento del espíritu. Entonces, por el discernimiento del espíritu sabe qué demonio está atacando a la persona y por el don de fe los libera. Entonces yo he visto a Anacondia ministrar demonios y decir, eres libre, no por lo que veo, sino por lo que creo. Darse media vuelta e irse. Entonces, el don de fe, que es una fe mucho más especial que la fe que todo creyente tenemos, es una fe como don. Por el don de fe hace que se liberen. Pero los que no tenemos esos dones como Anacondia y los que no operamos en esa dimensión o en ese nivel de unción como lo hacía Pedro o Pablo, nosotros hemos sido instruidos en la carpa de Anacondia acerca de 10 pasos para una liberación eficaz. Si usted consigue hacer estos 10 pasos, serán muy efectivos para liberar a cualquiera. Entonces, hay unos pasos que nos han enseñado. El punto número 1 es que hay que certificar el grado de posesión, porque hay gente que parece que está poseída, pero no lo está. Muy bien. ¿Vale? Quizá viene con un ataque de nervios porque ha discutido en casa, en su hogar, con su pareja, llega al culto y al contacto con el Espíritu Santo hay un choque de sentimientos en su interior, de manera que rompe quizá a llorar y ahí desata la furia que trae contenida. Tú la ves y a lo mejor dices, uy, se ha manifestado. No, no se ha manifestado. Es una crisis nerviosa que trae y hay que calmarla y aconsejarle, darle consejería espiritual para que pueda solucionar los problemas matrimoniales. ¿Amén? Otros, me ha tocado casos de ministrar que solamente quieren llamar la atención. Entonces, para llamar la atención en un culto, comienzan a como aparentar de que están poseídos, pero lo único que están haciendo es llamar la atención. ¿Vale? Y luego está la verdadera posesión. ¿No? ¿Cómo me doy cuenta yo cuando una persona está atada o está poseída? Bueno, hay síntomas que va a dar: mirada vidriosa y perdida, gestos rígidos en el cuerpo, risas esquizofrénicas que se pueden diferenciar de lo que es una risa santa. No sé si habéis visto a alguien bajo el poder del Espíritu comenzar a reírse de gozo. Ese es el gozo del Espíritu que opera, pero es en una risa santa, cuando la risa del enemigo es como nerviosa y esquizofrénica. Entonces te das cuenta de que no es una risa dada por el Espíritu Santo, sino provocada por los demonios. Incluso he escuchado demonios hablar en lenguas satánicas y se diferencian mucho de las lenguas que son del Espíritu. Pero cuando uno certifica esto, hay que hacer volver en sí a la persona, porque a mí no me interesa hablar con los demonios. O hay muchos que dicen, ¿cuántos sois? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? A mí no me interesa cuántos son, ni cómo se llaman. A mí me interesan que salgan. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de liberar es que es un punto muy especial. Tú tienes que tener pasión por el alma que está oprimida. Muy bien. Si tú no tienes pasión por ese alma, a todos nos gusta ver el choque del poder de Dios contra el choque de Satanás y ver cómo Dios le vence. Eso es maravilloso porque te aumenta la fe. Pero mi
Mi cometido es que tengo carga, siento el dolor de esa persona como si fuera mío. Entonces la llevo a amar de tal manera que me interesa muchísimo que sea libre. Entonces la hago volver en sí para indagar cómo fue que entró ese demonio. Entonces la indago. ¿Cómo la indago? Desde su niñez hasta el tiempo actual y tocando las áreas del cuerpo, del alma y del espíritu. Porque hay puertas que se abren a los demonios a través del cuerpo, a través del alma o en el espíritu. Lo más terrible es en el espíritu. En el espíritu ya va desde un horóscopo hasta un pacto de sangre, un trabajo bajo tierra. Entonces, el paso número 4 en estos 10 pasos para la liberación eficaz es preguntarle a la persona con delicadeza: usted está bajo un daño espiritual. Para no decirle, usted está poseída, los demonios le van a comer, y la persona, no, usted está bajo un daño espiritual y el enemigo de alguna manera ha tomado parte en su vida, pero Cristo la quiere liberar. Usted está dispuesta a recibir la ayuda del Señor, porque si ella no está dispuesta, en cierta ocasión se manifestaron como un grupo de 20 o 25 a la misma vez. Imagínate lo que se pudo formar allí en la carpa de liberación. A todos ministrando demonios. Una vez que logremos sujetar a todos los demonios, volvieron en sí, le preguntemos si querían ayuda y dijo, no, si nosotros somos un contingente que venimos de la iglesia satánica de aquí a 3 calles. Y venían a entorpecer la campaña, porque atendiéndolos a ellos que no querían ser libres, iban a evitar que liberáramos a los que sí querían ser libres. Amén. Entonces no los pudimos ministrar, sencillamente los echamos de la campaña para poder ministrar a la gente que sí realmente quería ser libre. ¿Por qué? Porque Dios tiene que respetar nuestro libre albedrío. Y si yo cometo un pecado del cual no quiero abandonar, Dios no me va a liberar, porque no cedo mi voluntad. Lo mismo Satanás que Dios no van a entrar en un corazón a la fuerza. ¿Por qué? Porque aún los demonios necesitan una entrada legal para poder tomar posesión de tu cuerpo. Usted tiene que abrir una puerta a los demonios, amén, a través del odio, el rencor, el resentimiento, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería. Hay gente que consulta espiritismo porque quieren comunicarse con algún pariente que ha partido. Entonces allí es donde ellos utilizan el engaño y dicen, es que he hablado con fulano que estaba muerto, pero me ha hablado desde el más allá. Es mentira, no es fulano de tal, ni menganita de tal. Eso es un demonio que copia la voz que él o ella tenía para engañar a la gente y hacer que entren en ese pacto satánico. Amén. O sea, que es importante que la gente quiera ser libre. Te voy a hacer una pregunta, Carlos, hermano. ¿Hay tal grado de posesión que pueda impedir a una persona que pueda declarar que quiere ser libre? ¿Un enajenado, por ejemplo? Sí. ¿Tiene plena facultad una persona poseída? Plena. Pero plena. ¿Puede un demonio evitar que una persona confiese su pecado o pida ayuda? Sí puede, porque los demonios tienen poder, mucho poder. Pero hay alguien que tiene más poder que ellos. Amén, amén. Y su nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Entonces, hay muchas personas que cuando yo las llevaba a confesar, una vez que indago y confiesan, pues sí, que he estado en hechicería, he consultado brujos, agoreros, hechiceros, parapsicólogos. Bueno, ¿renuncias a ellos? Sí. Bueno, repite conmigo. Renuncio a fulanito de tal. Y renuncio. Y allí se le trababa la boca, que los demonios no le quieren dejarla confesar. Pero entonces yo ordenaba a ese demonio, te ordeno que suelte su boca, suelta su mente, vuelve en ti ahora en el nombre de Jesús, y llamaba al espíritu humano para que el demonio no tomara ocasión en esa persona. Entonces, por la autoridad que Cristo nos ha dado como hijos de Dios, amén, podemos ordenar al demonio y el demonio se tiene que sujetar, porque
El nombre de Jesús es la autoridad. Amén. 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 Y antes de continuar con los pasos, que creo que le ha faltado alguno, me parece, si no recuerdo mal, yo quería preguntar de estos dos pasos, ¿cómo hace a esa persona volver en sí? Bueno, cuando vemos que la persona está oprimida, se le calma normalmente porque está consciente. Cuando es una atadura y vemos que el demonio está manifestado, o es una atadura o es una posesión, entonces es la palabra típica: te ato en el nombre de Jesús. Pues nosotros utilizamos otra palabra que es sujétate en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque una persona que nunca ha estado en un culto evangélico y tú le dices te ato, dirá, ¿por qué me quieren atar? ¿Qué he hecho yo? Y lo interpretan mal. Claro. Entonces, si tú le dices sujétate, lo van a entender igual y el demonio se va a sujetar. Sujétate en el nombre de Jesús. Una vez que el demonio está atado, voy a llamarla por su nombre, sí lo sé. Fulanito o menganita, vuelve en sí, te ordeno en el nombre de Jesús. Si no sé el nombre, voy a llamar al espíritu humano. Espíritu humano, te ordeno que vuelvas en sí. Ordeno a los demonios que suelten su mente, abre tus ojos, incorpórate ahora en el nombre de Jesús. Y la persona, tú ves que toma control de su persona y el demonio se tiene que sujetar. Una vez que la persona ya está consciente, la voy a indagar y le pregunto, oye, ¿qué has hecho? ¿Has estado consultando brujos? ¿Has estado haciéndote cartomancia o miles de áreas que hay? ¿O no, es que guardo mucho odio? ¿Por qué? Pues porque un pariente cercano abusó de mí cuando era adolescente o cuando era niña, o en fin, hay muchas áreas por las cuales se necesita la administración y hay muchos factores por los cuales los demonios intentan entrar en las vidas. Una vez que se indaga, entonces conoces la raíz de por qué le pasa eso. Entonces voy a ir a la raíz y voy a llamar al demonio por su nombre, porque ya lo he identificado. Espíritu de odio, espíritu de hechicería, te ordeno que salga a hacer. Pero primero, esa persona que has indagado tiene que renunciar. Esto es importantísimo. Entonces, mientras que ella va confesando, yo siempre suelo tener un papel y un boli para ir anotando, porque luego no me acuerdo de tantas cosas que confiesan. Entonces voy anotando. Una vez consulté una bruja, pues brujería. ¿Por qué la consultaste? Pues porque quería una unión de pareja, a mí me gustaba una persona y me dijeron que a través de un rito que él se iba a enamorar de mí o ella se iba a enamorar de mí. ¿Y qué te ministró? Pues me dijo que me bañara con agua de ruda, o me dijo que encendiera una vela a San Pancracio, a San Huichito, Entonces tú vas anotando todos los pactos, paso por paso, cómo fue atada, para luego desandar lo andado. La liberación es eso, es que una persona tiene que desandar lo que andó. Entonces, así diste pasos para enredarte en las cosas del diablo, ahora hay que dar pasos para atrás para desenredarte. Una vez que yo ya tengo todo lo que ha confesado, le pregunto, tienes que renunciar a esto. ¿Aceptas? Sí, acepto. Renuncia conmigo. Entonces le vuelvo a repetir. Renuncia. Renuncio a haber consultado una bruja, un hechicero, un parapsicólogo, un mentalista. Y renuncio al trabajo que me hizo de esta y de esta y de esta manera. Renuncio a haber atado a otras personas, porque hay gente que hace trabajos para otras personas. Una vez que ha renunciado a eso, entonces luego tú, como siervo del Señor, tomas la autoridad que Cristo te dio y ordenas a esos demonios que han sido confesados y renunciados que salgan en el nombre de Jesús, y esos demonios tienen que salir. Amén. Hay veces que salen algunos y otros no, entonces hay que volver nuevamente al paso número 6, que es indagar. Volvemos a indagar porque quizá le ha faltado confesar algo que no ha confesado. Claro. Amén. Y hay que volver los pasos hasta limpiar toda la casa. Aleluya.
Amén. Qué bien, qué bien. Cuánta sabiduría, cuánta experiencia. Aleluya. Carlos, hermano mío, creo que va a ser un programa de mucha bendición porque Amén. va a traer mucha luz a las vidas. Yo quiero hacerte una pregunta, Carlos. La enfermedad de moda de hoy es la llamada ansiedad, depresión. Depresión, sí. Creo que la sufren tanto personas que no conocen las cosas de Dios como los que conocen al Señor, los que habitualmente se congregan en las iglesias. O sea, es una enfermedad que no respeta, ¿vale? Y la pregunta es, ¿se puede considerar un espíritu, una depresión? Una depresión no es un espíritu, es lo que toma a los demonios como ocasión. Muy bien. Amén. Por ejemplo, yo me entero que tienes un problema en tu casa y que no la estás pasando bien, entonces yo utilizo eso que te está pasando para traerte el buen mensaje de la palabra. Entonces, como sé que no lo estás pasando bien, yo te traigo la predicación de cómo puedes salir de eso. Eso es para el bien. Ahora, el diablo opera al revés. Viceversa, claro. ¿Cómo entra una depresión? Una depresión es cuando tienes un problema que se escapa de tus manos, no puedes solucionarlo, entonces intentas por todas las maneras, pero ves que no puedes solucionarlo, entonces esto te crea un estrés. El estrés es lo que te lleva a la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión es un estado de impotencia, de no poder solucionar lo que pretendes. Por eso te viene la depresión. Entonces caes en depresión, se te quita el gozo, no tienes ganas ni de salir a la calle, no tienes ganas de hablar con nadie, te encierras. Entonces, claro, mucha gente trata de liberarse a través de psicólogos o psiquiatras. ¿Qué es lo que te va a recetar el psicólogo y el psiquiatra? Antidepresivos. ¿Qué hacen los antidepresivos? Te evaden de la realidad mientras que dura el efecto del medicamento que te dan. Pero cuando el efecto de esa medicina se va, vuelves al mismo estado. Quiere decir que no eres libre de la depresión ni de un estado de ansiedad, porque todo es provocado por un estado de impotencia. ¿Amén? Entonces, vemos que esta depresión, porque hay mucha gente, que es un tema muy largo, hay mucha gente que padece de depresiones y algunos bajan a los cultos. Entonces, claro, cuando tú dices que la depresión es un demonio, muchos no te lo reciben porque dicen, pero bueno, ¿cómo va a ser un demonio? Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que yo estoy poseído? Pues si yo estoy bautizado y voy a mi culto, yo no peco. Yeah. Amén. Entonces, hay que entender esto, que la depresión es un estado emocional que sí los demonios pueden utilizar esa ocasión para oprimir, para dañar y para utilizarlo mal. Entonces, ¿cómo utiliza eso el diablo? Lanzándote pensamientos a la mente. Este es un tema muy tremendo. La Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Amén. Hay un dicho muy popular en nuestro pueblo que dice, tal palabra me dijiste, tal corazón me pusiste. Entonces, ¿qué pasa? Que el poder de las palabras pueden influenciar para bien o para mal. Job dice en el libro, el mal que temí, ese me sobrevino. Entonces, cuando tú le das fuero a un pensamiento, dejas que ese pensamiento cree dentro de ti una actitud. Y esa actitud te va a llevar a un estado. Y ese estado puede ser depresivo. Esto le pasó a Elías. Elías, aquel que mató a 850 profetas, ahora la amenaza de una mujer lo llena de temor y lo tira debajo de un enebro de tal manera que desea la muerte. ¿Te estás dando cuenta? ¿Por qué? Porque dejó que en su mente influenciara aquella amenaza. Sin en cambio, David no lo permitió. El gigante se levantó y Goliat le dijo, hoy voy a dar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David le respondió,
este pueblo sabrá que hay Dios en Israel y hoy Dios te entregará en mi mano y yo te cortaré la cabeza. Está declarando algo sin tener espada todavía, pero de alguna manera le profetizó en fe. ¿Por qué? Porque a él no lo movía el temor, sino el amor de Jehová. Entonces, cuando las palabras negativas tú las rechazas, todo lo malo que el diablo tenía preparado no tiene parte sobre ti. Pero cuando tú le dejas entrar a un pensamiento, esto te puede llevar a la depresión. Y creo que mucha gente que quizá nos está escuchando y padece de ansiedad o padece de depresión, muy importante que reciba esta palabra. Amén. Que no permitas que en tu mente entre nada que no es de Dios. Por eso dice la Biblia en el pasaje que leías al principio, Efesios 6:10 en adelante, habla de la armadura del cristiano, la compara con una armadura de un romano para hacer entender a los que le oían a Pablo, y entre medio de la indumentaria de guerra menciona el yelmo o el casco de la salvación. Amén. El yelmo de la salvación no es otra cosa que el entendimiento. Dice, renovaos por medio del entendimiento, ¿no? Entonces, cuando tu mente es renovada por el Espíritu, entonces tú ya piensas bajo la palabra de Dios. No permites entrar pensamientos a tu mente. Te has calzado el yelmo de la salvación. El diablo te dice te voy a comer, pero tú le dices te voy a reprender. La escasez te dice vas a morir en la ruina, pero la palabra dice joven he sido envejecido y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Jehová me sacará de este lugar. Y esa fe te saca del lugar. Por eso hay que guardar tu mente. Muy bueno, pastor. Qué bueno. Muy bien, Carlos. Muy bien, de verdad. Bueno. Nos estás haciendo mucho bien. Amén. Sansón, ¿tienes Sí, otra? me ha surgido una pregunta que no la tenemos aquí apuntada, pastor, ahora, ¿vale? ¿Qué opinión tiene usted sobre estos hermanicos que administran liberación por videollamadas? Que están en lo cierto, están en lo incierto. ¿Cuál es su opinión acerca de estos hermanicos que vemos comúnmente por redes sociales? Sal hablando con mucho respeto, sal por vómito, y lo hacen todo por medios de comunicación. ¿Cuál es su opinión sobre este tema, tío? Yo creo que es un poco un desorden, a no ser que sea una revelación directa de parte del cielo. Amén. Puede haber ministraciones específicas de las cuales no podemos hacer doctrina. Amén. Una cosa es un mover y otra cosa es una doctrina. Ahora mismo, yo veo que alguien se manifiesta y que está solo, está sola y no hay nadie quien pueda ayudarla, y a lo mejor el Espíritu Santo me revela y me dice, reprende ese demonio que yo lo echo fuera. Entonces sí. Pero creo que un poco es un desorden. El orden sería aconsejarle acerca de que lo que tiene es un mal espiritual y preguntarle si tiene alguna iglesia cerca, si hay algún pastor o algún ministerio cercano o cercana a él para mandarle. Amén. Yo esto lo he hecho muchas veces. ¿Qué pasa? ¿Los demonios se pueden manifestar? Sí. Ahora tú ponte que en medio de la manifestación, ¡ah!, ella pega el teléfono cae y se rompe. Y se queda manifestada con el teléfono roto. ¿Cómo la libero yo si estoy a la distancia? Es un poco desorden. Que ahora mismo si hay un demonio lo podemos manifestar, sí, por la autoridad que Cristo nos ha dado. Pero es un desorden. Amén. Luego, eso que dicen, sal por vómito, sal por lágrimas. ¿Qué me importa a mí cómo salga? Si a mí lo que me importa es que salga. Claro. ¿Vale? Entonces, he visto casos muy extraños en liberación, como gente que pone Biblias en el pecho. Sal ahora. O esta frase muy, muy común en nuestro pueblo. La sangre de Cristo te quema. La sangre de Cristo no es para prender fuego. La sangre de Cristo es para perdonar pecados. Muy bueno. Muy bueno. Entonces, ¿cuál es la fórmula que Dios nos ha dejado para hacer liberación? Ahí está la Biblia. Y en mi nombre echaréis fuera demonios.
Pero la fórmula es el nombre de Jesús. Porque cuando los demonios oyen el nombre de Jesús, entendemos que Dios le ha dado nombre sobre todo nombre. Y ante Amén. su nombre toda rodilla se ha de doblar y toda boca ha de confesar que Él Amén. es el Señor. Amén. Amén. Bueno, Carlos, queremos hacerte otra pregunta. ¿Qué consideramos que es un niño? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Sí, sí. Un niño es aquel que no ha llegado ni a la adolescencia ni a la preadolescencia. Entonces, tenemos que entender que es un niño de aproximadamente unos 8 años para abajo, 10 años para abajo. Vale. Eso consideramos un niño. Vale, la pregunta es, Carlos, ¿un niño puede llegar a estar poseído? Esa pregunta me la esperaba. A ver, te voy a contestar primero por experiencias. He visto niños poseídos con 4 y 5 años, que los ojos le bailaban en las órbitas y manifestaba una risa esquizofrénica. Y esto nos pasó en una noche de campaña junto con mi esposa, que estaba mi esposa también conmigo. He tenido la experiencia de, bueno, no la experiencia, sino de que esto me lo contó mi pastor cuando yo todavía no me movía en Liberación, porque era un candidatillo todavía, recién levantado de candidato, pero me contó una experiencia de un niño que tenía aproximadamente 1 año de edad, no llegaba, era más pequeño, de 1 año, que se arqueaba de tal manera que tocaba la nuca con los talones y que pronunciaba palabras e insultos muy terribles y muy obscenos con esa edad. Ahora, si me dicen muéstramelo bíblicamente, en el niño que lo echaba el demonio a veces en el agua y a veces en el fuego, Jesús indaga y dice, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre contesta, desde que es niño. Y unas veces lo echa en el fuego y otras en el agua. ¿Sabía Jesús desde cuándo le sucedía? Claro que lo sabía. Pero Jesús, cuando pregunta, es para darle enseñanza a los discípulos que iban con él. Entonces, para que sus discípulos supieran que los demonios pueden entrar aún en las criaturas. Ahora tú me dices, pero bueno, es que hay un texto que dice en la Biblia que de los tales es el reino de los cielos. Amén. Amén. Pero yo te doy otro texto en Corintios acerca de la mujer que se casa con inconverso o el hombre que se casa con inconversa, que no los abandonen, porque de otra manera vuestros hijos serían inmundos, dice Pablo. Entonces, ¿cómo puede un niño llegar a estar poseído? Cuando yo indago a esta madre, porque eso se ministra a través de los padres, porque al niño no le puedes ministrar. Entonces tienes que llamar a los padres. Cuando yo llamo a la madre de este niño, ella confiesa que no podía tener familia e hizo un pacto con Satanás. Entonces la metieron dentro de un ataúd y allí le hicieron un pacto con sangre, la rociaron con sangre de animal y ella había prometido que si quedaba embarazada, entregaba ese niño a Satán. Amén. Entonces tuvimos que llevar a la madre a la renuncia, amén, por cuanto creemos que el niño, hasta que no tiene decisión propia, está sujeto a los padres como lo estuvo Jesús. Jesús, después de que se pierde el niño y lo encuentran en el templo, enseñando sabiduría y dando cátedra a los fariseos, dice, y Jesús estuvo sujeto a sus padres, porque hay doctrinas por ahí que dicen que si Jesús después del templo se fue a Cachemira, pero eso son fábulas y son mentiras. Jesús estuvo sujeto a sus padres hasta el comienzo de su ministerio. Amén. Él ayudó en la carpintería a José, de donde aprende el oficio,
O sea que Jesús no se fue a ninguna cachemira ni nada, sino conforme a la ley judía tenían que estar con el Padre. Y eso fue lo que ocurrió. Pero sí hay, yo creo, porque no lo puedo negar porque es que lo he vivido y lo he experimentado, de ver niños poseídos. Entonces, no lo puedo negar. Sí puede los demonios utilizar niños. Yo aquí tuve una experiencia en Madrid con un niño de unos 7 años. Me llamaron, los padres eran inconversos, y me llamaron porque llevaban una semana sin dormir toda la familia. ¿Cómo lleváis una semana sin dormir? Dice, es que el niño, cuando está muerto de sueño, el niño está debilitado, tenía unas ojeras por aquí, y el niño cuando se dormía le atacaban en sueños. Y dice que se le aparecía en los sueños un niño como de 3 años y lo golpeaba y le mordía. De hecho, me dijeron, mira, no se lo ha hecho nadie porque estamos todo el día junto a él. Mira, le levantó los brazos y el niño tenía mordiscos, moratones. O sea, eso no se podía obviar, era algo obvio, que le habían golpeado. ¿Y quién le hacía esas cosas? Pues los mismos demonios cuando le atacaban en sueños. Ministremos esa casa, liberemos a ese niño, y por ende luego la familia se entregó a Cristo. Pues yo les dije, si vosotros queréis que vuestro hijo se libere, tenéis que entregarle el corazón al Señor y que vuestra casa pertenezca a Dios. Cuando vuestra casa pertenece al Señor, no hay demonio que pueda entrar. Ellos recibieron a Cristo, se apartaron de todo el pecado que estaban haciendo y Dios liberó a ese niño. Interesante. Entonces, digamos que un niño puede estar poseído, pero los transmisores son los padres. Son los padres. Qué bueno, qué bueno. Yo te quiero hacer una pregunta, Carlos. Los demonios, porque hemos escuchado muchos casos o habladurías de que he visto cómo se movían las puertas de los armarios de la cocina, cómo los platos iban rodando, los vasos. El diablo tiene poder para mover objetos, porque claro, si me has dicho que este niño en sueños habían demonios que le mordían, pero luego era algo evidente que se podía ver, el demonio tiene poder para mover objetos. El demonio tiene poder para mover objetos. Esto lo hemos vivido también en México, cuando estuve de pastor en México. Allí tuvimos una experiencia en mi propia casa. De escuchar platos romperse, portazos moverse. Entonces, claro que sí, no debemos subestimar el poder de Satanás, que a veces he escuchado a algunos, lo hacen en ignorancia, por supuesto, lo hacen porque no conocen, desde los púlpitos insultar al demonio, ¿no? Y decir, pues el diablo es un tal o es un cual, insultar, es un trisión o piojoso, zaparrastroso, ¿no? Palabras que no voy a decir. Y la Biblia nos enseña que no hay que proferir mal sobre autoridades superiores. Y el demonio tiene más autoridad que nosotros, a no ser que nosotros le vencemos porque Cristo está en nosotros. Pero nosotros como ser humano no podemos ponernos a la autoridad de un demonio, porque el demonio tiene más poder que un ser humano. Solamente que el ser humano, cuando tiene a Cristo en el corazón, todo demonio está vencido por el que mora dentro de nosotros. Amén. Ahora, ¿puede mover objetos? Claro que puede mover objetos. Amén. Incluso recuerda que cuando los demonios dicen, vienes a atormentarnos antes de tiempo, el Señor los deja entrar en el cuerpo de los cerdos y los cerdos se despeñan, o sea que tiene poder para matar animales. Entonces, si tiene poder para matar animales. Esa era la siguiente pregunta que te quería hacer.
Pues claro que tiene el poder de mover objetos. Y luego hay los que hemos ministrado liberación, entendemos que hay demonios territoriales, que le llaman. Un demonio territorial es un demonio que opera, lo vemos en el príncipe de Persia. Allí operaba el príncipe de Persia y tuvieron los ángeles que pelear con él. ¿Por qué? Porque él quería tomar autoridad sobre su territorio. Esos son demonios de una jerarquía mayor que tú empezabas en lo que es el área de demonología, entendemos que hay diferentes jerarquías. Efesios 6:10 nos enseña, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, ¿no? Hay 4 jerarquías mostradas allí. Tronos satánicos, potestad. Una potestad es un derecho. Eso es lo que significa la palabra potestad. Tengo potestad, tengo derecho. Entonces hay áreas que tienen el derecho ese demonio. Por ejemplo, pueblos que han sido consagrados a santos o a vírgenes. Ese pueblo está bajo una entidad, porque sabemos que detrás de todo santo y de toda virgen que se adora y se idolatra hay un demonio. Pues esos demonios imperan allí. Eso es una potestad. Luego un principado es, como lo vemos en Daniel, es alguien que gobierna más ampliamente sobre un territorio, y esos son de una jerarquía mayor. En el mundo espiritual, cuando comenzamos a conocer el mundo espiritual, nos podemos asombrar. Menos mal que Dios no nos deja ver con estos ojos de carne el mundo espiritual, si no moríamos. Bueno, yo tengo una pregunta, tío, hablando de esto de los principados, potestades. Ojalá se levanten grandes evangelistas que puedan hacer muchas campañas, pastor, porque creo que más que nunca es cuando se debe de predicar el evangelio, porque yo creo, al igual que todos nosotros, que el Señor viene pronto. Pero para esas personas que quizás quieren realizar o en un futuro campañas, ¿cómo podemos saber qué principado opera en esa ciudad? Es decir, por ejemplo, imagínese que ahora el pastor quiere hacer una campaña evangélica en el centro de Zaragoza y quiere saber quién es el principado o el gobernante o el espíritu que gobierna la ciudad. ¿Cómo nosotros podemos indagar para dar con ese espíritu? Ahí tenemos una autoridad muy clara, que ayer que estuve en Zaragoza con la iglesia de Quinto, vimos al entrar al pueblo aquella gran catedral que tenéis allí, y entiendo de que gobierna Isla Pilarica, pero como fiera, ¿vale? Entonces hay un demonio de idolatría gobernando ese territorio terrible. Luego, al entrar en la ciudad de Quinto, encontré un cartel grande que ponía: este es el pueblo de las momias. O sea, ¿qué expresión han puesto allí? Entonces, ¿qué es una momia? Una momia es alguien que ha muerto, que lo han vendado, pero que ahora se levanta y anda, ¿no? Lo vemos en los dibujitos, lo vemos en las películas. Entonces, al declarar el pueblo esa confesión, este es el pueblo de las momias, está diciendo que el pueblo de Quinto está bajo una autoridad de demonios que utilizan el espiritismo, porque el espiritismo no es otra cosa que la comunicación con el más allá. ¿Amén? Y esto lo utilizan mucho los masones y gente espiritista. ¿Amén? En el espiritismo hay una muy grande en América que se llama la Escuela Científica Basilio. Si lo buscas en internet, luego te empaparás de lo que es eso. Ellos empiezan, parece que estuvieran predicando, pero ¿qué pasa? Que ellos llevan oculto. Cuando ellos ya te captan, esa secta ya te tienen captado, entonces ya vas pasando a mesas de diferentes colores, pasas a la mesa amarilla, pasas a la mesa roja, hasta que llegas a la mesa negra. Y en la mesa negra es cuando ya comienzan a hacer sesiones de espiritismo, invocan a demonios, se toman de las manos, hay una vela en medio de la mesa y invocan a los demonios.
espíritu fulano de tal, si estás aquí, danos una señal, lo habréis visto. Y o dan 3 golpes, pues esos son demonios verdaderos que se están manifestando, que luego toman las voces para engañar a la gente y hacen que la gente entre en ese canal de espiritismo. Luego ellos utilizan la escritura automática, ¿amén? Y llegas a un nivel donde ellos te hacen medium, como si fueras un canal por donde los demonios se manifiestan y hablan. Entonces, cedes tu cuerpo y tu persona a que los demonios te utilicen para ministrar, para hablar, para dar mensajes bajo escritura automática. Y hay gente que entra en trance, le pones un papel y ellos empiezan a escribir ahí. Eso son los demonios de Ghost, ¿no? Me parece que es Ghost. Claro, sí hay algunas películas de eso. Entonces, ¿cuál consejo para saber, qué consejo daría usted para esas personas que quieren indagar sobre otras ciudades, para saber qué principado opera ahí? Bueno, ahí ya entramos en un área en lo que los señores mencionan. Es que hay veces que hay palabras o fraseologías que se interpretan mal, ¿vale? Es como se ha dicho mucho acerca del decreto, del declaro, amén. Y son fraseologías o formas que proceden de América, la mayoría, ¿vale? Pero que hay que interpretarlas dentro de su contexto. Tampoco podemos ser cerradísimos, herméticos, porque ya caemos en un legalismo extremo, ¿vale? Y tampoco se puede ser liberal y entrar en esas doctrinas neopentecostales, que no estoy de acuerdo con ellas tampoco. Entonces, un cristiano debe tener un equilibrio, ¿amén? Y tomar las cosas como son. Hay una palabra que ha sonado fuerte durante algún tiempo y es la que yo te voy a decir, es cartografía o mapeo espiritual. ¿Qué es la cartografía o el mapeo espiritual? Pues no es otra cosa que indagar acerca de lo que tú estás preguntando. Te doy un ejemplo. En el 2006 entré de pastor en la iglesia de Aranjuez. Yo lo primero que hice es irme a la biblioteca del pueblo de Aranjuez, indagar cómo se fundó Aranjuez. Entonces me informo de muchas cosas que yo ignoraba, como que ese pueblo había sido invadido por los franceses y estuvieron operando mucho los franceses. Entonces los franceses que estaban al mando de Napoleón era masónico, fue un libertador o un líder político masónico que utilizaba la masonería. Entonces, cuando yo me entero de esto, hago un mapeo, una vista de pájaro o de avión desde arriba, y si tú estudias la iglesia, el pueblo de Aranjuez, vas a ver que hay 5 iglesias católicas y están ordenadas de tal manera que si las unes en un mapa con un boli, te vas a dar cuenta que hacen el pentagrama, la estrella satánica, ¿vale? Y que toda la ciudad de Aranjuez está construida bajo líneas masónicas, porque los masones utilizan mucho la escuadra y el compás. Entonces, todo es con líneas que tienen que ver, y cuando yo me di cuenta de esto, entiendo que Aranjuez está bajo un principado masónico influenciado también por rasgos católicos, idolátricos, y allí tuve una experiencia. Les cambio de local a la iglesia y me llevo al grupo de intercesión a orar en aquel local para consagrar aquel territorio en un acto de fe, no doctrina. Fue un acto de fe, que se entienda, amén. Esto no quiere decir que donde vayas lo tengas que hacer, fue un mover que Dios me mostró, y le consagremos de alguna manera aquel lugar donde íbamos a edificar la casa del Señor.
Padre, este lugar ahora lo consagramos para ti, para hacer de este lugar un santuario donde tus hijos vamos a venir a congregarnos. Mientras que yo estaba haciendo esa oración, yo veo una visión, veo un lago, una masa de agua y gente con capuchas, como los que se ven en las procesiones, rodeados en el lago, y uno de ellos iba vestido de rojo, todos de negro, pero uno de rojo, y el que iba vestido de rojo estaba sacrificando seres humanos en la visión. Entonces, cuando yo veo esta visión, la comparto con los hermanos. Yo no conozco el territorio porque acabo de venir de Madrid, venía de México, vivía en Madrid y me llamaron a pastorear a Aranjuez y me fui, que está a 50 kilómetros de Madrid. Y me dijeron, pastor, es que lo que acabas de ver está ahí detrás. Hay un lugar que le llaman el Mar de Ontígola. Y justamente es un lago redondo, como tú estás diciendo. Y lo que has visto está ahí, donde Dios me reveló que en ese lago hubo reuniones de gente ocultista haciendo sacrificios para Satanás. Entonces, esto me da a entender qué clase de demonios estaban operando allí. Cuando yo reprendí a esos demonios, vino un avivamiento en la iglesia como no te puedes imaginar. Gloria a Dios. Amén, amén. Qué bueno, pastor. Qué bien. Quiero hacerte una pregunta, Carlos, hermano. Hay gente, yo la verdad no conozco a ninguna, pastores, siervos del Señor, que los han llamado para hacer una oración en una casa y cogen el aceite y se ponen a ungir las paredes, los muebles. ¿Qué piensas de esa práctica, que creo que hay alguno que lo hace? El ungir con aceite, bíblicamente vamos a hablar, se utilizaba para tres cosas. Se ungían reyes, se ungían profetas o se ungían enfermos. Estas son las tres cosas bíblicas que están allí, sobre las cuales vas a ver que los siervos del Señor utilizaban el aceite. Amén. Hoy en día es como en un acto de fe que a veces se ungen personas para consagrar. Por ejemplo, voy a ungir al hermano porque lo voy a levantar de candidato, que nosotros no lo vemos, porque en Filadelfia no lo hacemos, pero a lo mejor en alguna iglesia de paisanos ves que cuando levantan un ministerio lo ungen, como en el Antiguo Testamento se ungía a los sacerdotes o se ungían a los profetas o a los reyes. Eran las tres personas que ungían. Y luego en el Nuevo Testamento vemos que se unge a los enfermos. Dice el libro de Santiago, aquel que está enfermo, llame a los ancianos del pueblo y únjanlo con aceite. Y la oración del justo sanará al enfermo, aun si tuviera pecados le serán perdonados. Pero luego, el ungir los muebles o la casa, no entiendo la finalidad. Puede ser en un acto de fe, puedo interpretarlo, porque se utiliza para consagrar, o sea, como para apartar, que ellos quieran entregar su hogar y en un simbolismo unjan las paredes, no lo sé, pero yo, hermano, no estoy muy a favor de que se unjan las paredes. Las personas, vaya y pase, que vayas a ungir a una persona que está en una casa y, bueno, lo puedo llegar a entender, pero los muebles son objetos inertes. Se ungían los instrumentos, puedo llegar un poquito más. Se ungían los instrumentos en el templo, y los sacerdotes ungieron los utensilios en forma de consagración. Pues que se consagren, puedes consagrar personas, pero que consagres objetos inertes, no lo entiendo mucho, no le veo yo mucho el sentido. A lo mejor es que yo no llego, hermano, yo no conozco todo ni tengo la verdad absoluta, ¿vale? Puede ser que yo no sepa el por qué se unge eso. Vale, hermano, te voy a hacer otra pregunta. Quiero que me des tu opinión.
Hay personas que siempre están reacias, estoy malo, me duele la cabeza, hoy no tengo ganas, hoy me ha pasado esto, hoy no puedo hacer esto porque en mi familia siempre hay algo que está estorbando, siempre hay algo que los desmoraliza, siempre hay algo que los apaga, no tienen energía, no tienen ganas de involucrarse en las cosas de la iglesia. Están ahí como... Esas personas, ¿crees que se deberían de examinar porque puede ser que haya una influencia espiritual o una opresión? Una opresión. Digamos que podría ser una depresión. No, una opresión. La opresión me desgana, se me quitan las ganas, me duele la cabeza, siempre les pasa algo. Siempre ¿no? dentro. Claro, entonces puede ser o puede ser que no. Puede ser excusas que uno pone, ¿no? Sí, no, pero la Biblia... Semblantes de esas personas. Ajá. Son semblantes pues que los ves con la cabeza agacha, no los ves activos, no los ves... Pueden ser muchos factores. Tenemos que, no se puede descartar que hay gente que es hipocondríaca. Ya. ¿Vale? Ellos mismos se generan el mal. Ay, no, estoy mal. Es que me duele aquí. Es que me duele allá. Ay, que me ha salido un grano. Ay, ahora me voy a morir. Porque este grano... Son hipocondríacos, ¿vale? Que puede ser que detrás de la hipocondria se encuentre un espíritu. Vale. Que ataca en su mente, porque le hace creer... Claro. De que está malo, de que va a morir. Yo conocía a un hermano en América que iba con una cartera y en la cartera llevaba una farmacia en toda regla. ¿Pero dónde va? Es que me puede dar, esto por si me da un infarto. ¿Qué te va a dar un infarto? Y llevaba pastillas, llevaba para la cabeza, llevaba para los nervios, llevaba para todo. Entonces vivía bajo esa hipocondria. Vamos allí, no vaya a ser que se me pegue algo, no vaya a ser que... Eso es hipocondríaco y eso puede ser que haya un demonio que te está oprimiendo bajo un ataque mental que te hace entender de que estás malo, de que no puedes. Es probable que sea un ataque satánico. Vale. Voy a hacerte otra pregunta, Carlos. Sé que hay mucha gente que nos está viendo desde sus casas, desde sus hogares, y seguramente alguna de ellas, al ver el tipo de programa que estamos haciendo, pues tenga curiosidad por su forma de vida. Ahora a lo mejor va atando cabos y dice, ¿y si yo tengo algo? Si ¿hay alguna forma de poder saber si una persona está influenciada o poseída? ¿Hay alguna forma de hacerse un autoexamen o comprobarlo uno mismo? Eso lo tiene que ministrar el siervo a quien Dios le ha dado la visión. Por ejemplo, aunque yo tengo experiencia en el área de demonología, nunca podré tener más visión que tú, porque tú eres el pastor de tu iglesia. Eres el ángel de la iglesia a quien Dios le muestra todo. Y un mensaje pastoral, una enseñanza pastoral, dice Eclesiastés que son como los clavos hincados en la madera. Amén. Entonces, si hay gente que vive cerca tuyo y está escuchando el programa, sería muy bueno que se acercara a la iglesia donde estás pastoreando, ya que Dios ha puesto en tu corazón hacer este programa. Y esta enseñanza está viniendo porque Dios te lo ha puesto a ti en el corazón. Amén. Yo estoy aquí porque de alguna manera Dios se ha usado de ti para que me llames y yo esté haciendo este programa. Entonces, si hay gente que vive por allí cerca, pues que te consulte, que vaya de ti. Entonces tú lo vas a tratar y al tratarlo tú te puedes dar cuenta, porque no tampoco podemos ver demonios hasta en la sopa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hay veces que hay problemas que son de la misma persona, ¿vale? Influencia mucho mi forma de ser, mi carácter,
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el Evangelio, a veces el problema no es que haya demonios, que en nosotros no hay la entrega que Dios demanda. Muy bueno. Amén. ¿Por qué? Porque si yo tengo la entrega que Dios me demanda y no guardo nada, le entrego al Señor mi corazón, pero estos trapis, Dios sabe por qué los hago. Lo malo es eso, que Dios lo sabe. No pienso que hay nada. ¿Vale? Entonces, claro, puedes engañar al pastor, ¿vale? Pero tienes un vicio oculto, bajas al culto, bajas a la iglesia, te tomas el pacto los domingos, pero nadie sabe que tienes un vicio oculto, nadie sabe que hay una persona a la cual guardas rencor y no estás dispuesto a perdonar todavía. Entonces, es una puerta abierta que tienes a un espíritu de odio, es una puerta abierta que tienes a un vicio oculto que nadie sabe, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que no estoy entregado por completo. Entonces dice, ay, es que tengo muchos problemas, es que no hay problema, es que no te quieres entregar. Entonces, no eches las culpas a los demonios cuando soy yo. La Biblia me dice que tengo que esforzarme. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, hay batallas que las pelea Dios por nosotros, pero hay batallas que somos nosotros las que tenemos que pelear. Muy bien. Amén. Entonces, hay veces que los síntomas de una persona son porque le falta entrega. Ahora, cuando yo me entrego a Dios, ahora mira los versículos que se cumplen en mí. El gozo del Señor mi fortaleza es. Amén. Yo vivo en el gozo total. ¿Por qué? Porque vivo en Dios. ¿Tienes luchas? Sí. ¿Tienes pruebas? Amén. ¿Y cómo estás tan contento? Porque Dios me pone el gozo. Aleluya. Amén. Entonces puedo superar las cosas como un creyente. Ahora luego, hay áreas que verdaderamente están tomadas por demonios. Yo quiero, pero encuentro un impedimento que no me deja. Tengo un vicio y la verdad que lo quiero dejar, pero lo he intentado muchas veces y no puedo. Bueno, confiésalo. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero es que no puedo quitarme. Bueno, preséntale un ayuno al Señor, haz una sesión de oración continua por ese problema hasta que Dios te dé la victoria. Y hay batallas que se ganan en un instante y hay otras batallas que duran años. ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que Dios está viendo tu intención del corazón. Entonces, hermanos, yo ingería de 5 a 10 gramos de cocaína todas las noches. Yo tomaba una botella de coñac todas las noches para mí solito. Yo fumaba 5 paquetes de tabaco. ¿Vale? Me quité de todos los vicios. Bueno, el Señor me quitó porque yo no podía. Y el que más me costó dejar fue el tabaco. Porque yo me levantaba por la mañana y antes de levantarme, perdónenme la expresión, antes de levantarme de la cama tenía que fumarme 2 cigarros. Y luego ya me levantaba. Entonces, no podía quitarme del tabaco. Pero un día estaba leyendo la Biblia en un restaurante y fumándome un cigarro. Y cuando bajé los ojos a la Biblia, leí un texto que dice: ¿o no sabéis que el Espíritu Santo os anhela celosamente? Porque el que destruyere al templo del Espíritu, Dios le destruirá a él. Amén. Y me miré la mano y vi a 2 que llevaban un muerto. Y entendí que el fumar estaba destruyendo al templo que era yo, del Espíritu Santo. Aquel día tiré el tabaco y hice un voto con el Señor. Y le dije: Señor, si tú me ayudas 24 horas a que no me den ganas de fumar, el resto lo pongo yo. Yo no podía pasar sin fumar 10 minutos. Estuve 24 horas que no me acordé del tabaco para nada. Claro, el problema vino después de esas 24 horas. Porque tenía que poner yo, cumplir la promesa que le hice al Señor. Muy bien. Recuerdo que los paquetes de Halls, de los caramelos Halls, esos extra fuertes, Sí. me comía 20 paquetes, los nervios me comían, tuve que luchar contra eso y poner de mi parte también, pero Dios me liberó de ese vicio. Amén. Amén. ¿Fue fácil? No, pero yo me esforcé. Entonces hay mucha gente que se tiene que esforzar también para ser libre. Claro, claro. Es que justamente el otro día, el culto anterior, estuve ministrando algo acerca de lo que has comentado. Es que hay cosas que el Señor hace por nosotros, que nosotros no podemos llegar a hacer,
pero lo que a nosotros nos corresponde es esforzarnos y es poner de nuestra parte hasta donde nosotros alcanzamos. Mucha gente quiere que todo lo haga el Señor. Señor, quítame de fumar. Claro, el Señor quiere quitarnos de fumar, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Claro. Amén. Y eso mucha gente no lo tiene muy claro o no quiere tenerlo muy claro. Quiere dejarle todo el trabajo para el Señor y las cosas creo que no funcionan así. Creo que esto así es, pastor. Un trabajo así es. En equipo, ¿no? Yo siempre les predico. Hay gente que pasa al frente y dice, ora por mí, pastor, que me duele la cabeza. Y le digo, ole, pues tómate un Gelocatil, que se te quita. Claro. Bien. Porque en la oración Dios va a intervenir cuando tus fuerzas no sirven. Cuando es un problema que se te va de las manos y que tú no puedes solucionar. Entonces, tu problema es lo que da lugar a un milagro. ¿Puedes repetir esa frase para que la audiencia pueda escucharla? Sí, claro que sí, claro que sí. Tu problema da lugar a un milagro. Porque los milagros están para esas circunstancias donde tus fuerzas no alcanzan, donde tu consejo se nubla y donde tus fuerzas ya no dan, las de Él comienzan. Entonces entras en el ámbito sobrenatural. Que esta palabra sobrenatural, que también ha estado muy entredicha, esa palabra, no es otra cosa que más allá de lo natural. Por eso Dios es sobrenatural y para Él es normal ser sobrenatural comparado con nosotros, porque nosotros estamos limitados a lo espaciotemporal, pero Él no tiene límites. Entonces cuando le vemos digo, wow, eso es sobrenatural, o sea, es más allá de lo que naturalmente yo comprendo. Eso es Dios. Aleluya, qué bien. Qué bien, Sansón. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo vamos de tiempo? Por 25. Es que estamos disfrutando. A mí personalmente se me está haciendo como 5 minutos. Yo estoy aquí para serviros, hermanos. Como la hora medís el tiempo. Amén. Como la hora es avanzada, yo ya para quitar el pastor pregunto esta pregunta ya usted lo que quiera. Sí, más que pregunta, es algo que aparte de mi persona, yo sé que mucha gente también pues ha escuchado hablar mucho de las campañas del hermano Carlos Anacondia, como usted ha nombrado, ¿no? Y me gustaría, por favor, que nos cuente, si puede, cómo fue ese trato que usted fue a llegar a trabajar en las campañas de Carlos Anacondia y que nos cuente un poco, tío, por favor, cómo eran estas campañas, porque quizá yo, por ejemplo, por mi edad, yo tengo 25 años, nunca las vi. Por desgracia, nunca vi estas campañas que, por ejemplo, mi padre, por ejemplo, vio, o gente a mi alrededor más mayor que yo sí que vieron, pero yo por el tema de edad y tal, pues no las llegué a ver. Entonces, usted que ha trabajado allí, quiero que me cuente un poco, por favor, cómo son esas campañas, las campañas de Carlos Anacondia, y que nos cuente también un poco sobre la campaña de liberación, por favor, alguna experiencia que quiere contar de ahí. Tengo que sintetizar mucho porque he estado 5 años trabajando en las campañas de Anacondia, siendo instruido por el hermano Pablo Botari, que mencionabas antes. Este hermano, yo recuerdo que me recogía en Congreso, que es donde vivían los gitanos en Buenos Aires, y él me pasaba a buscar, yo no tenía coche, él me pasaba a buscar, me llevaba al Tigre, que estaba como a 2 horas de camino en coche, o 1 hora y media, hacíamos la campaña, yo me quedaba hasta que terminaba, y luego me volvía a traer a casa. Entonces el viaje de ida y de regreso, ese era mi seminario, porque ahí lo mataba a preguntas y le preguntaba de todo. Muchas veces yo no quería ministrar demonios, yo lo que quería era verle a él cómo ministraba, porque así es como yo aprendía. ¿Amén? Y tuvimos muchas experiencias con él. ¿Cómo conozco yo al hermano Carlos Anacondia? Bueno, hay un hermano en Castellón hoy que se llama Arturo Jiménez, de apodo El Canoso, no sé si habéis escuchado de él. Él era el que le organizaba las campañas a Anacondia y el que dio a conocer en España al hermano Anacondia. Él trabajaba mucho allí en Rosario, yo todavía era inconverso en aquel entonces.
Luego ya me convertí y había una campaña en la ciudad de Rosario y un hermano que se levantó juntamente conmigo, que está en Canarias, el hermano se llama Antonio, pero ya le dicen el Correa, nos levantemos en el mismo tiempo de candidato, en el mismo tiempo de pastores. Él me invitó, mira, está Anacondia aquí haciendo la campaña y me han puesto a mí como director de un área. Pablo Botari era director de toda la carpa, pero luego había grupos con muchos directores. Por ejemplo, cada director llevaba a 3 o 4 pastores, la mayoría eran pastores o no pastores, pero que trabajaban en liberación. Entonces, él observaba para ver si se estaba ministrando bien o se estaba ministrando mal. Cuando veían que alguno no llegaba, le decía, apártate, hermano, déjame que sigo yo. ¿Ven? Y nos iban ayudando. Eran como supervisores, esa es la palabra. Y luego estaba el director, que era Pablo Botari. Entonces él, como estaba de supervisor, nos llamó a que la iglesia que estaba en Buenos Aires participáramos y allí yo le conocí a Anacondia. Fue la primera vez que yo tuve contactos con demonios. Le conocí en una campaña antes, iba a subir justamente a predicar, una gran multitud le estaba esperando, pero mi pastor le gritó y le dijo, Carlos, Carlos, somos los gitanos de Filadelfia. Y él se dio vuelta, bajó de la tarima, se sentó en unas escaleras y nos estuvo saludando y dejó a todo el mundo esperando para predicar. Qué bien, cómo me interesa que estén aquí. Y él en aquel entonces me dijo, instrúyanse, chicos, para que luego vayan y le cuenten a Titi lo que vieron aquí. En ese entonces el hermano Titi de Burgos era el presidente y él nos animaba a que nos instruyéramos en esto para que luego se lo contáramos y le contáramos lo que víamos allí. Entonces, las campañas de Anacondia, él era diácono, él ha sido pastor hace no tantos años, porque cuando él inició las campañas, él era diácono de su iglesia, solamente que en la Unión de las Asambleas de Dios, que es a la denominación que el hermano pertenece, los diáconos tienen la posibilidad de predicar. ¿Saben? Es como que de vez en cuando los dejan predicar, aunque el diácono, sabéis la labor que cumple, servir. Él terminaba sus campañas y de echar fuera a todos los demonios que encontraba y luego se volvía a su iglesia y si tenía que pasar la ofrenda la pasaba, si tenía que cuidar un niño lo cuidaba. Era un diácono. ¿Sabes? Entonces, allí yo le conocí. Yo fui pastor mucho antes que él. Pero él era un hombre tan entregado, tenía tanta pasión por las almas, porque él siempre nos decía, lo que tiene que mover a alguien en la liberación es la pasión por las almas, porque la liberación es el ministerio más tedioso que puede haber. Tienes que tener muchísima paciencia, saber oír al necesitado y tener paciencia con las almas perdidas y amor por ellos. Eso es lo principal para poder ministrar liberación. Luego él fue capaz, una vez no tenía dinero y él vendió su coche, el coche que tenía. Él tiene una empresa de tornillos, tuercas, una bulonera, y él vendió su coche para financiar la campaña. Esa vez que él entregó su coche al Señor por amor a las almas perdidas y para financiar la campaña, luego Dios le dio un coche 3 veces mejor, porque Dios es el que paga bien. Eso te puedo decir. Él entraba en lugares porque el área de liberación, el echar fuera demonios, el operar milagros y todas estas señales son para los evangelistas más que para los pastores. ¿Los pastores podemos operar milagros? Sí. ¿Podemos echar fuera demonios? Sí, pero ese ministerio ha estado preparado verdaderamente para los evangelistas. ¿Por qué? Porque las campañas que yo he visto aquí en España, con respeto a todos mis hermanos que hacen campañas, pero más que campañas, lo que estamos haciendo son como reencuentros de iglesias. ¿Verdad? Porque acuden las iglesias, tú le estás predicando a los que ya han recibido a Cristo. Y una campaña evangélica es para predicarle al inconverso. Entonces, una campaña evangélica
necesita una pre-campaña, estar como un mes antes volanteando o dando trataditos por todo el barrio, invitando a los inconversos a que vengan. Amén. Amén. Y decirles que Cristo les ama. Una vez que esos inconversos vienen, las señales ahí es donde se mueven. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no conoce a Dios y viene atada de demonios, otro está en brujería, otro en hechicería. Por eso cuando reprendes, la gente se manifiesta. Muchas veces hemos preguntado, ¿qué ha pasado con los demonios? ¿Se han ido de España? Una vez yo le hice esa pregunta al Señor, porque cuando venía los primeros viajes de Argentina, era yo pastor de Argentina, era muy raro que no se manifestara alguien a las iglesias donde me llevaban a ministrar. Pero hace 20 años ya me vine a quedar aquí a España, después de ser pastor de México, terminé mi labor y me vine a España. Y vi que ya no se manifestaba tanta gente y le dije, Señor, ¿qué ha pasado con los demonios aquí? ¿Se han ido de España? Y el Señor me contestó en el espíritu de esta manera. El Satanás ya no necesita demonios para arrastrar las almas. Hay un evangelio tan light que con la influencia le vale. Wow. Toma ya. Entonces, hoy en día, perdónenme la expresión, pero no me la puedo callar. Tenemos en algunas iglesias religiosidades ocultas. Nos hemos acostumbrado a la liturgia eclesiástica. Sabemos el costumbrismo del culto porque el culto nos ha culturizado. Antes jurábamos y decíamos, me maten que sí. Hoy hemos cambiado el me maten por el delante de Dios. ¿Vale? Cuando la Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que es más de eso de mal procede. Entonces yo no puedo poner a Dios por cualquier menudencia humana. Amén. Yo tengo que ser un hombre que habla verdad. Y yo te lo digo, si me quieres creer, me crees. Y si no me crees, allá tú. Pero yo no tengo por qué mentir, porque soy un hombre de Dios. Y esto debería ser así. Pero el culto nos ha culturizado. Y ya conocemos la liturgia, sabemos cuándo hay que decir amén, cuándo decir y a su nombre, gloria. ¿Y quién vive? Cristo, porque te lo han enseñado en el culto. Pero tu forma de vivir verdaderamente le da gloria a Dios. Muy bien. Podrás decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Porque solamente cuando eso sea realidad en ti, tendrá poder tu glorificación. Amén. Y a su nombre, gloria. Y esa gloria reprende a los demonios y tienen que huir del auditorio. Porque hay cristianos proclamando la grandeza de Jehová. Pero cuando es de paripé, cuando he aprendido la costumbre, pero luego en mi casa, en mi vida personal, no vivo lo que manifiesto. Entonces, la autoridad los demonios la reconocen. ¿Os acordáis de esos hijos del tal Ezebas? Que dice la Biblia, a Jesús conozco y a Pablo también. Pero vosotros, ¿quién sois? Los demonios reconocen quién tiene autoridad y quién no. Amén. Bueno, espero que os haya contestado algunas preguntitas. Si no he dado más, pues es porque es la capacidad que tengo y no doy más. Pero mi intención es de bendeciros a toda la audiencia de Equipo de Rescate y que ha sido un placer inmenso estar con vosotros. Amén. Haceros saber que yo también tengo un programa. Lo que pasa es que como estoy pastoreando ahora, pues no lo hago, que se llama Restaurando Vidas. Amén. Y alguna vez pues ya nos conectaremos y os invitaré para que también estéis vosotros en el programa. Pues de verdad, Carlos, que ha sido una bendición, os ha bendecido de una manera impresionante. Creo que va a ser un programa donde va a ser muchas personas tocadas. ¿Lo crees? Sigue así, hermano mío, porque eres un instrumento en las manos de Dios. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias. De verdad, súper satisfechos. Increíble. Has dicho antes que Dios promovió en mi corazón, pero antes tuvo que promoverlo mi hermano Sansón, porque mi hermano Sansón es un amante de todas estas cosas, este campo tan peculiar que es la liberación. Y fue él quien dijo,
Tenemos que llamar al hermano Carlos, porque Carlos somos piezas del puzzle del Claro. propósito de Dios. Amén, amén. Pues desde equipo de rescate, Carlos, te bendecimos, te damos las gracias. Amén. Por estos momentos. A vosotros por difundir el Evangelio y nada, agradecer a toda la amada audiencia que ha estado ahí presente, que Dios os bendiga, que Dios os guarde, y agradecido y gracias por haberme invitado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a finalizar este programa, Carlos, y sí, te pediría algo más, es que si puedes, hagas una oración desde ahí por todos estos hogares que nos están viendo, para Amén. que Dios ponga paz en esas Amén. vidas y que Dios traiga luz. Amén. 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 Amante Dios, Dios de gloria, de poder, en esta hora humillo mi vida delante de ti, reconozco que tengo mucha necesidad de ti, Amén. pero ahora, Señor, elevo clamor en favor de toda esta amada audiencia que está conectada y aún los que verán el programa en diferido. Padre, acto al hombre fuerte en el nombre de Jesús de Nazaret y me vuelvo contra todo espíritu inmundo que quiere ejercer autoridad sobre las localidades de la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Padre amado, sujeto todo poder de tinieblas en el nombre de Jesús. Desbarato y declaro todo demonio inoperante por medio de la fe y el poder del nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si alguien que está mirando el programa ha sido tocado por el poder de tu palabra y la enseñanza de la misma, yo te ruego que extiendas tu piedad y misericordia y que abras puerta de salida, puerta de victoria, puerta de bendición para aquellos, Señor, que han creído al anuncio de tu palabra. Gracias, Señor, por este equipo de rescate, Señor, que transmite cada día, por el pastor que está al frente, Señor, por mi hermano Sansón que está allí colaborando, aún por los hermanos que están detrás de cámara, que no se ven, pero que están aportando, Señor, para que este programa sea posible. Señor, bendigo cada vida, cada alma conectada, Padre. Aumenta tú el número de seguidores, Padre, para que tu palabra se difunda, corra y sea glorificada. Padre, bendigo cada hogar. Si hay alguien bajo enfermedad, que sea libre de todo azote ahora, que el poder de tu palabra opere. Declaro esa palabra de autoridad y por tus llagas fuimos curados y por tu herida sanados. Si alguien estuviera en opresión ahora, sea libre en el nombre de Jesús. Que tú los ministres con tu amor y tu misericordia. Úsate de mis hermanos, Señor, para que hagas de la iglesia, Señor, una clínica del alma, donde muchos enfermos espirituales sean sanados, Señor, sean restaurados y donde el amor de Jesucristo fluya en las vidas y en los corazones. Gracias, Señor, por este programa, por estos instantes en tu presencia y por todas las cosas. Gracias, Señor. Vela nuestros sueños, Señor, ahora hasta que nos vuelvas a reunir para seguir dándote la gloria. Gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué bien. Que Dios os bendiga, Dios os guarde. Dios te bendiga, Carlos. Venga, ahí nos vemos. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Vale.